Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero darle gracias al Señor por una nueva oportunidad para hablar un poco de su palabra. Alabo a Dios por eso, porque cada día podemos aprender y cada día sabemos que tenemos oportunidad para cambiar en nuestra vida. Rogamos al Señor siempre para que sea un cambio que le agrade a Dios y que podamos ser parte de ayuda a otros también. Precisamente de ese tema que quiero hablar en cuanto a lo que es alcanzando la madurez. Es un tema que mucha gente ha tocado, o algunos han querido ir en diferentes direcciones en cuanto a esto, pero vamos a ver qué nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículos 11 al 14, que trata este tema, del cual en esta mañana pues pido al Señor que nos ayude para tener ese conocimiento, para ubicar en su palabra esos diferentes aspectos que el Señor quiere que conozcamos en cuanto a la madurez. Vamos a hacer la lectura. Quiero, para quienes tengan su Biblia, se estén ubicando allí. Y dice, versículo 11 del capítulo 5 hasta el 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a estar orando. Señor, gracias por esta oportunidad de servirte y de, a través de tu palabra, entender esto importantísimo como creyente que debemos tener, considerar siempre para nuestra vida. Gracias, Señor, porque la madurez espiritual es una de las cosas que tú quieres que tengamos y que cada día estemos desarrollando en nosotros. Ayúdanos y permite, Señor, que podamos entender a través de tu palabra lo que debemos hacer. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Y precisamente de este tema vamos a ver, pues, cómo el Señor está tratando con nosotros a través de esto, pues. Quiero decirles que una de las cosas que debemos entender en cuanto a la madurez es que el ser humano tiene diferentes etapas en la vida, diferentes etapas. Todo el mundo sabe que la primera etapa es la concepción, cuando comienza a formarse el ser humano en el vientre de una mujer y empieza luego a crecer dentro de ella. Eso se llama gestación. Normalmente son 9 meses, algunos tienen diferentes etapas por algunos problemas, pero normalmente la gestación que se hace es un milagro también lo que ocurre allí en el vientre de una madre, para luego al final de esa gestación concurra pues lo que es el nacimiento, una etapa que todo padre quiere que ocurra y como siempre, tanto la mujer cuando está embarazada como el padre que está esperando un niño tiene muchas ilusiones de lo que será el futuro para su niño. Por lo tanto, mire, tanto la gestación como la etapa de nacimiento son los momentos realmente de mucho nerviosismo para los diferentes padres que están en esta situación. Gracias al Señor, pues porque el nacimiento viene a ser una etapa donde cada uno de nosotros puede ver la maravilla de lo que es Dios mostrando. Eso es un milagro, pues el nacimiento es un milagro de la vida. También otra etapa de la vida, después que el muchacho nace y es atendido como recién nacido, viene la etapa de crecimiento, la etapa de niñez, la etapa de adolescencia, la etapa de juventud, y sabemos que cada una de esas etapas tiene sus conflictos, tiene sus problemas, pero también tiene sus bendiciones, porque podemos ver en este caso los que somos padres, cómo nuestros hijos van superando cada una de esas etapas. Lo más importante allí es cómo usted y yo intervenimos en ello. Y lo mejor sería
que lo hagamos interviniendo en ellos a través de la palabra de Dios. Y como dice su misma palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es decir, somos responsables de que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Pero esa etapa de crecimiento todo ser humano lo tiene. Todo ser humano lo tiene, enfrenta crecimiento y nosotros como padres vemos eso con mucho más detalle. Por supuesto, después que una persona llega a la adultez, entonces viene la etapa de reproducción. Allí es cuando está con su pareja. Lo que normalmente pasa son dos personas que están uniéndose bajo el amor y entonces llega el momento pues en que viene la etapa de reproducción. Allí comienza otra vez la ilusión de los padres, pero ya en este caso es ese que nació como un recién nacido que superó diferentes etapas de crecimiento, ahora está reproduciéndose con alguien más. Esa es una etapa hermosa y maravillosa, pero viene la otra etapa que a no todos nos gusta. No queremos que nuestros familiares lleguen a la muerte, no queremos nosotros. A veces nos asusta la muerte en diferentes ocasiones, pero es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Realmente el ser humano nace para morir, pero lo más hermoso del ser humano es lo que hace o lo que ocurre en la vida de él durante esa etapa de desarrollo. Quiero decirles, hermanos, pues que cada etapa es diferente y por supuesto no debemos olvidar que necesitamos de alguien siempre, necesitamos de alguien siempre. Por supuesto, para ser concebido necesitamos de padres. En la etapa de gestación se necesita una madre cuidadosa. Para la etapa del nacimiento, no solamente los padres, sino también las personas que van a intervenir en el parto. En la etapa de crecimiento, los padres, los familiares, el entorno, todo eso, siempre se necesita alguien que esté allí. En la etapa de madurez, cuando viene lo que es la reproducción, es necesario conocimiento para cómo enfrentar la situación de familia y cómo en la reproducción, en la atención de los niños, allí es donde están los padres, los suegros, las suegras, todo eso interviene allí. Siempre necesitamos de alguien. Y por supuesto, la etapa de la muerte ahí es necesario nosotros estar preparados para ese momento. Pero recuerden que la mejor preparación para enfrentar la muerte es cuando tú y yo estamos seguros para dónde vamos después de la muerte. Allí es donde nosotros debemos estar conscientes y claros. Por lo tanto, esto es algo que es muy necesario recordar siempre. Cada etapa necesitamos de alguien. No debemos olvidar eso. La vida cristiana es igual. Sí, es igual. La Biblia nos muestra que hay un nuevo nacimiento. Recuerden la conversación de Jesucristo con un hombre, cual le decía, es necesario nacer de nuevo. Bueno, nosotros cuando escuchamos de Jesucristo y del Evangelio y tomamos la decisión de creer en Cristo como Salvador, allí comienza un nuevo nacimiento. Luego viene la etapa de lo que es la niñez espiritual. Es hermoso cuando nosotros entendemos que debemos enfrentar ese crecimiento allí. Es una niñez espiritual porque llegamos a la iglesia sin saber nada. Llegamos al grupo de cristianos o hermanos queriendo saber cómo se experimentando tantas cosas, teniendo contacto con otras personas. Y es una niñez, porque allí también necesitamos de alguien que nos ayude, que nos oriente. Siempre estamos preguntando, siempre estamos deseando saber, llegar un poco más lejos. Y es necesario pues que nosotros también quememos esa etapa de niñez espiritual. Y por supuesto, no lo vamos a hacer solo, porque además de que Dios está con nosotros, además de que el Espíritu Santo nos va a guiar a través de su palabra, también tenemos hermanos, tenemos líderes, hombres y mujeres que Dios ha puesto en la iglesia para que nos ayuden a crecer también. Por supuesto, llega la etapa en que el crecimiento que hemos adquirido durante esa etapa como cristianos llega a la madurez. Es el momento en que somos suficientemente maduros, además de seguir recibiendo información, además de seguir aprendiendo, estamos nosotros dispuestos o capacitados para atender a alguien más. Por supuesto, madurez espiritual no es solo cuando alguien predica, no es solo cuando alguien enseña. Madurez espiritual va mucho más allá de eso, mucho más allá del conocimiento. Es de aplicar
en tu vida y en mi vida lo que Dios pone en nuestro corazón a través de su palabra para ayudar al crecimiento de otros también. Eso representa madurez, que es importante reconocer eso también. Por supuesto, después que somos maduros o ya tenemos la capacidad de atender a otros, viene la etapa de reproducción. Está una etapa de reproducción en cuanto al evangelismo. Es decir, llegar donde están otras personas, predicar el evangelio y que esas personas le reconozcan a Cristo como Salvador, entreguen su vida a Jesucristo. Está la otra parte de lo que es reproducción. La primera parte es evangelística, pero luego viene la otra parte de reproducción en cuanto a conocimiento. La palabra de Dios nos manda a que debemos ayudar a otros, debemos transmitir a otros lo que Dios ha permitido que conozcamos, que aprendamos, que vivamos. Eso también es reproducirse en otros, ayudar a través de nuestra vida, a través de nuestros ejemplos, a través del conocimiento y a través del amor también, para que otros puedan seguir creciendo como nosotros o con nosotros también. Esa es la etapa de reproducción. En la etapa normal de la vida, después que la persona se reproduce, viene la muerte, ¿verdad? Pero en este caso, el creyente, el cristiano, después de esa etapa de crecimiento y madurez, reproducción como hijo de Dios, reproducción como parte de la iglesia de Cristo, viene lo que es la eternidad. Eso es lo que cada creyente está esperando. Esa debe ser nuestra esperanza. Que lastimosamente a veces olvidamos eso, que nos centramos más en lo que nos está pasando ahorita y olvidamos que tenemos una esperanza eterna en Cristo Jesús, que es la vida eterna, que es vivir y eternamente y para siempre con Dios. Esa debe ser nuestra esperanza. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Eso es lo ideal de cómo debe ser un creyente, cómo debe ser el crecimiento y desarrollo de un creyente. Pero entonces nosotros debemos considerar lo siguiente. Alcanzar la madurez espiritual es importante para cada creyente. No es bueno que el creyente se quede siendo un niño espiritual. Nosotros no queremos que nuestros hijos se queden del mismo tamaño siempre, ¿cierto? No queremos. Nosotros queremos que nuestros hijos estén superando cada etapa hasta llegar a la adultez y nosotros pues estar tranquilos de que sabemos de que su vida ha sido la mejor, ha sido lo óptimo. Pues así mismo pasa con la vida espiritual. Cada creyente está llamado a ser espiritual, sobre todo espiritualmente maduro. Por lo tanto, cada creyente está llamado a alcanzar la madurez. Ahora, la palabra madurez tiene que ver con el término completo. La palabra original nos está diciendo que alguien es maduro cuando llega a estar suficientemente completo para la etapa normal de la vida. Es decir, cuando ha alcanzado ya una estatura suficiente, un conocimiento suficiente. Es decir, está suficientemente preparado para atenderse a él y para atender a los demás. Por eso la palabra original es completo. En algunas ocasiones también la palabra madurez implica el perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Por supuesto, nosotros sabemos que el único perfecto es Dios, pero también el término de la palabra perfección se refiere a que ha llegado al momento cumbre de la persona. Es decir, es alguien que ha superado todas las etapas como debería ser. En este caso, entonces, la madurez para el creyente es que llega a estar completo con lo que ha conocido, con lo que ha aprendido y con lo que ha estado haciendo para con él y los demás también. Entonces, es necesario pues que alcanzar la madurez espiritual sea importante para nosotros. No debemos quedarnos de la misma estatura. Ahora, ¿cómo es el proceso para que un cristiano alcance la madurez? ¿Cómo es ese proceso? Porque algunos llegan a las iglesias y continúan igual. Incluso a veces no entendemos cómo hay creyentes que tienen tanto tiempo en las cosas de Dios y los vemos igual de siempre. No están dispuestos a hacer algo o no tienen la capacidad para ayudar a otros o simplemente están dispuestos solo a recibir, a ser servidos.
Entonces el creyente debe empezar a preguntarse esto. Si es la madurez que cada creyente debe tener en la palabra de Dios, en su vida como cristiano, ¿cómo es ese proceso para alcanzar la madurez? En este caso, nosotros tenemos estas palabras escritas en el libro de Hebreos, del cual nos da una orientación de cómo nos puede ayudar la palabra de Dios para alcanzar la madurez. El primer aspecto es que versículos 11 y 12 nos dice claramente, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es decir, de los temas anteriores está hablando acerca de los sacerdocios que eran en el Antiguo Testamento. Está hablando del sacerdocio de Jesucristo. O sea, son temas sumamente profundos para ellos. Y el que está escribiendo el libro de Hebreos dice que esos son temas difíciles de explicar. Es decir, viene dando una información, pero llega un momento en cuando él hace un alto. Y es cuando empieza a hablar acerca de lo que es la madurez del cristiano. O sea que no todo cristiano puede recibir cierta información porque no la va a entender, no la va a procesar. A eso se está refiriendo aquí. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, hay algo que está ocurriendo que no es correcto, que no es lo mejor. Está ocurriendo algo allí y el escritor ha descifrado qué ocurre. Es como decir, yo vengo explicando un tema, pero llega el momento en cuando dice, bueno, realmente no vale la pena seguir explicando porque no lo va a entender. Así está haciendo el escritor. Y está diciéndole a este grupo de personas que está recibiendo esta carta, dice, mira, hay mucho que explicar, pero poco ustedes van a entender. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. Oye, eso es una información que no nos gustaría recibir, pero lamentablemente eso ocurre constantemente en nuestras iglesias. Y dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Está diciendo claramente, hay gente, hay hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia y todavía están para ser atendidos. No están capacitados, no están como para atender a nadie más. Más bien están para ser atendidos. Esa es una acusación dura. Eso es una información que ninguno de nosotros nos gustaría recibir, pero allí está. Y eso es transmitido a nosotros. Y si la palabra de Dios ha conservado esto, quiere decir que nosotros debemos ver muy bien que debemos hacer algo. Porque así como esos cristianos de ese momento tenían ese problema, nosotros también podemos tenerlo o los estamos teniendo. Por lo tanto, una manera de nosotros saber cómo podemos crecer espiritualmente es conocer el aspecto de un cristiano inmaduro. Y aquí lo estamos viendo en estos dos textos. Primero, son tardos para oír. Sí, son tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Simplemente no quieren escuchar la enseñanza. Están atrasados en cosas. No es importante para ellos lo que se está enseñando. ¿Y sabe por qué? Hay tres aspectos. Primero, vemos a los recién nacidos. Son tardos para oír porque algunos apenas están llegando al camino. Algunos apenas están conociendo a Cristo. Algunos apenas están llegando a la iglesia. Diríamos que en cierto aspecto es normal que sean tardos para oír porque no tienen un conocimiento para recibir toda la información. Pero esos diríamos que son justificados. Pero lo que está diciendo aquí este escritor es que en este aspecto, algunos que ya debían ser personas que fueran maestros, aún están siendo atendidos. Esos son los otros dos aspectos que nosotros vamos a ver, vamos a revisar. Mayormente son dos problemas. O son cristianos carnales, o son cristianos que tienen prioridades equivocadas. Sí, eso es lo que normalmente ocurre. Porque es justificado que una persona que no tenga ningún conocimiento porque está llegando, la única tarea de ellos es aprender. Pero cuando una persona ya tiene tiempo en la iglesia y ha escuchado tantas enseñanzas y ha visto tantas cosas, mire, pudiéramos decir entonces que
o es un cristiano carnal, o es un cristiano que tiene prioridades equivocadas. ¿Y sabe lo que significa prioridades equivocadas? Que Dios no es el primero en su vida. Es decir, en lugar de Dios no es el número uno. Está considerando otras cosas como prioridades. Entonces, pudiéramos decir que lo que está diciendo este escritor es que él estaría hablando cuando dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, se refiere a cristianos carnales y se refiere a cristianos con prioridades equivocadas. Por lo tanto, otro aspecto que nosotros podemos ver allí es que un cristiano inmaduro no puede enseñar porque no ha aprendido. Lastimosamente no ha aprendido. Nosotros podemos escuchar muchas cosas, pero si no estudiamos bien y si no lo ponemos en práctica, entonces nunca vamos a considerar si es bueno o no ponerlo en práctica. Y nosotros no sabemos que algo funcione o no si no lo ponemos en práctica. Por lo tanto, no puede enseñar un cristiano inmaduro porque no ha aprendido. Imagínense usted eso. Alguien que no sepa algo, lo pongan a hacer alguna tarea. Yo no soy electricista. Si me ponen a hacer una tarea de electricidad, un trabajo, mire, va a ser un fracaso. Y si por casualidad el trabajo queda bien, realmente no sabemos. Me pueden hacer ese mismo trabajo más adelante y quizás me equivoco. Pero la idea de esto es nosotros empezar a ver que un cristiano inmaduro no puede enseñar porque no ha aprendido. No va a querer hacerlo y si lo hace, lo va a hacer equivocadamente. Por lo tanto, no puede enseñar porque también ha olvidado lo básico. Como dice el versículo 12, dice, después de tanto tiempo. Imagínense usted los creyentes de hoy. Si pudiéramos empezar a preguntar cuánto tiempo tenemos en la iglesia. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? ¿Cuándo llegaste aquí? Muchos tendrán diferentes edades, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20, 30 años en el evangelio. Y si empezamos a preguntar cuánto ha avanzado, qué tareas ha tenido, cómo se ha desarrollado. Mire, muchos tendrían muchas cosas que avergonzarse porque ha pasado tanto tiempo que hasta han olvidado lo básico del evangelio. Han olvidado lo básico en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios y simplemente se han acostumbrado a estar en la iglesia. Y hay que considerar eso muy importante. Alguien que está acostumbrado a ir a la iglesia es un cristiano inmaduro. Porque va a llegar el momento en que el día que no quiera ir, no va. Y es así simple. Ahí estaríamos hablando de esas prioridades equivocadas. Entonces, el aspecto de un cristiano inmaduro, no lo olviden nunca, tardos para oír, no pueden enseñar porque no han aprendido y no pueden enseñar porque han olvidado lo básico. Es decir, están allí para ser enseñados. Entonces, viene otra vez la pregunta, ¿qué se necesita para ser un cristiano maduro, para alcanzar la madurez espiritual? Lo que necesita un cristiano para crecer está en el versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces viene la pregunta, ¿qué necesita un niño para crecer? Vimos las etapas, ¿verdad? El niño nace, inmediatamente llega a los brazos de su mamá o de su papá. ¿Y qué debe hacer mamá y papá? Debe alimentarlo. Y no solamente alimentarlo, cuidarlo. Cuidarlo de que no se golpee, cuidarlo del frío, del calor, llevarlo al médico, tomar las medicinas requeridas, las diferentes vacunas. O sea que el cuidado no es solo alimento. El cuidado no es solo instrucciones. El cuidado va mucho más allá de eso. Viene también el cuidado de protección, tanto físico como de la parte moral también. Mire, hay muchas cosas que el cristiano debe considerar. Así como un niño pequeñito necesita muchos cuidados para crecer y para seguir avanzando de una manera buena, óptima, el creyente también necesita eso.
Por lo tanto, mis hermanos, lo que necesita un cristiano para crecer, para ser maduro espiritualmente, necesita ser enseñados. Por lo tanto, como vimos anteriormente, si no conocen la palabra de Dios o si han olvidado ya lo que aprendieron, entonces necesitan ser enseñados. Y es necesario empezar a trabajar con eso. ¿Por qué? Porque han olvidado lo básico del evangelio. ¿Cómo nosotros llegamos a creer en Cristo como Salvador? Tuvo que venir alguien a explicarnos el evangelio. Pues hasta eso tan sencillo se nos ha olvidado o simplemente no lo hemos considerado importante y ha quedado atrás. No hemos considerado retomarlo. Y mire, lo básico del evangelio comienza por Dios me ama. Sí, Dios me ama. Y debe también, como segundo aspecto importante, soy un pecador. Ese es algo que debo entender. Vea, ya son dos aspectos. Realmente lo que la gente siempre recuerda es que sí, Dios me ama. Y como Dios me ama, Dios no me puede castigar. Pues, bueno, realmente no ha entendido lo que es lo básico del evangelio. Dios me ama, aunque yo soy un pecador. Y como tercer paso, Cristo murió por mí. ¿Sabe por qué? Porque el que tenía que morir era yo, porque yo soy el culpable, porque como yo soy pecador, yo merezco la muerte. Pero como Dios me ama, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Eso es lo básico del evangelio. Por lo tanto, yo necesito arrepentirme. Es decir, yo debo estar claro, yo debo estar convencido que mis pecados, como no le agradan a Dios, como ofende a Dios y porque me lleva a la muerte eterna, entonces yo debo arrepentirme de esos pecados, es decir, dejar de hacer esos pecados y ver como solución a Cristo, porque Dios me ama a través de Cristo. Y entonces, además de necesitar ese arrepentimiento, yo debo creer en Cristo, yo debo creer que lo que Él hizo en la cruz es lo único que me puede salvar. Imagínese usted, eso es algo tan sencillo. Son 5 pasos necesarios y muy sencillos. Y eso es lo básico del evangelio, lo cual mucha gente necesita aprender. ¿Por qué? Porque lo han olvidado. Han olvidado que Dios les ama, han olvidado que aún siendo cristianos siguen siendo pecadores, han olvidado que Cristo murió, han olvidado que necesitan arrepentirse de sus pecados y muchas veces hasta olvidan o están tan distraídos de su vida que creer en Cristo no es una opción. Entonces hay que considerar eso. Lo básico del evangelio es necesario, incluso antes de ser cristiano. Esos son los pasos que yo debo entender para poder llegar a salvación. Y siendo cristiano debe estar constantemente en mi mente, debe estar constantemente repasando mi vida, porque eso es lo que me va a ayudar a entender que cada día Dios me ama y cada día debo presentarme ante Dios, porque creer en Cristo no es solo saber que Él existe, no es solo saber lo que hizo, sino vivir lo que el Señor quiere que yo viva. Por lo tanto, lo básico del evangelio es eso. Por lo tanto, yo necesito aprender eso y necesito enseñar eso también. Otra cosa por lo cual un cristiano crece es que necesitan ser enseñadas las doctrinas básicas de la Biblia. Por supuesto, lo básico del evangelio es importantísimo. Pero ¿qué otras cosas contiene la Biblia? ¿Qué otras cosas necesito saber? ¿Qué otras cosas debo yo aprender constantemente? Lo primero, yo debo saber mucho más de Dios. La Biblia me muestra quién es Dios. La Biblia me muestra lo que Él quiere de mí. También necesito saber quién es Jesucristo, qué hizo, todas las cosas que Él quiere que yo haga. Aparte de eso, yo debo conocer la Biblia, lo que debe representar la Biblia para mí, lo que la Biblia debe ser para mí, lo que la Biblia muestra a través de la obra de Jesucristo y de lo que debe mostrar a través de nuestra manera como cristianos ante los demás. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto yo debo saberlo y debo usarla para sacar provecho de ella, pero un provecho espiritual para mí y para quienes están a mi alrededor. Por supuesto, yo debo conocer quién es el Espíritu Santo. Debo saber que el Espíritu Santo es Dios, así como Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo también
cómo actúa el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo en el creyente, cuáles son las cosas que Él hace para mantenernos a nosotros. En realidad debo conocer mucho del Espíritu Santo, por eso hay mucha gente engañada por allí. Creen que el Espíritu Santo es otra cosa y creen que el Espíritu Santo hace algunas cosas que solo causa impacto en ciertas y determinadas enseñanzas, pero en realidad el Espíritu Santo es Dios viviendo en nuestra vida. El creyente debe saber todo eso también. Otras cosas que debe saber como doctrina básica es en cuanto a la salvación. Imagínese usted si un creyente no conociera lo que es la salvación. Imagínese usted el creyente que no entienda que la salvación no se pierde. O sea, hay tantas cosas que nosotros debemos entender, porque un cristiano inmaduro pudiera decir que la salvación se pierde y siempre va a estar sujeto a eso, pues va a estar amarrado a un susto, a un nervio, a un miedo a perder la salvación, cuando en realidad la salvación depende solo de Dios. La salvación es por Jesucristo, no por lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer. La salvación no se pierde porque es de Dios, solo Dios la puede dar. Mire, hay otras cosas que podemos aprender en cuanto a lo que es la doctrina de la salvación. También la doctrina del hombre. Mire, no hay nada mejor que conozca al hombre que la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a decir cómo fuimos creados, qué hicimos, qué debemos hacer y cómo el hombre debe actuar para satisfacer a Dios, para darle a Dios la honra y la gloria. Mira, hay muchas cosas que tenemos que aprender en cuanto al hombre y por supuesto la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo actúa? ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que motiva a la iglesia? ¿Quién es Jesucristo en la iglesia? ¿Y qué debe hacer la iglesia como cuerpo de Cristo? Hay tantas cosas. Es necesario que el creyente conozca lo que hay en la palabra de Dios, cómo usarlo, cómo hacer que sea de bendición. Entonces lo que necesita un creyente para crecer es también necesita ser enseñado todas estas doctrinas básicas de la Biblia. Necesita ser atendido. Un creyente para poder crecer necesita ser atendido. Así como el recién nacido necesita de los padres. Un adolescente necesita de sus padres. Un joven necesita de sus padres. Una persona adulta incluso necesita la interacción con otros porque no es alguien que está solo en este mundo. Siempre va a necesitar de alguien para vivir su vida. Pues un creyente necesita ser atendido por la iglesia, por los líderes, por otros cristianos. Por lo tanto, necesita ser atendido en estos aspectos. Necesita ser discipulado. Necesita que alguien le enseñe, le ayude lo básico, lo principal. Necesita ser devocionales, necesita ser enseñado a ser devocionales, es decir, apartar su tiempo para Dios en oración y estudio de la Biblia, escudriñando, revisando lo que dice la Biblia. Necesita ser bautizado, necesita que una iglesia le enseñe sobre todo eso. Necesita también una escuela dominical, diferentes temas. Por eso es que la escuela dominical es lo que llaman graduada. Cada edad es atendida, desde los más pequeñitos hasta los adultos. Es necesario que una iglesia atienda de esa manera para que de acuerdo a la edad, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la mente que tenga cada quien, sea atendido en sus diferentes necesidades. Y por supuesto, necesita ser atendido también. Ojalá pudiera ser que todos puedan ir a un instituto bíblico, que todos puedan ir a un seminario. Imagínese usted las enseñanzas que tenemos en los institutos bíblicos. Es una manera de prepararse para servir a otros también en la iglesia y en los diferentes ministerios, como pastores, como líderes, educadores cristianos, como misioneros. Todo eso lo logramos. Realmente un creyente necesita muchas cosas para crecer espiritualmente. Y es necesario, debe ser atendido en todos esos aspectos. Además, necesita crecimiento espiritual. Sí, no solo conocimiento, no solo necesita conocer los libros y las teorías y todas estas cosas, necesita crecimiento espiritual. ¿Cómo? A través de los hábitos espirituales. ¿Y qué son hábitos espirituales? Son acciones que se hacen regularmente. Por lo tanto, espiritualmente,
Tú necesitas nutrirte leyendo la Biblia. Debería ser todos los días, leer la Biblia. Y no solo leerla, sino estudiarla. Además, constantemente debe haber la oración. Así como nosotros buscamos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, debemos estar dispuestos a conversar con Dios a través de la oración. Por supuesto, no solo para pedir, porque el creyente debe orar no solo cuando necesita, debe orar constantemente para darle la gloria a Dios, para bendecir a Dios, debe orar porque está contento, debe orar porque está triste, debe orar porque ha triunfado, debe orar por todos los aspectos, en todas las cosas darle gracias a Dios. Y eso es a través de la oración. Además, no debemos de dejar la iglesia, debemos más bien congregarnos. Esos son hábitos espirituales que un creyente que quiere crecer hace siempre. Por supuesto, congregarse ahorita no está tan fácil en algunas iglesias, en algunos lugares, pero es necesario cuando la iglesia tenga alguna actividad, buscar por todos los medios de él. Y es necesario congregarse. Entonces, hábitos espirituales necesarios para el crecimiento espiritual. Otras cosas por las cuales nosotros necesitamos el crecimiento espiritual es cuando somos integrados a las actividades de la iglesia. Es diferente ir a la iglesia que participar en las actividades de la iglesia. Y entonces el liderazgo debe ver lo siguiente, que todos los hermanos de la iglesia sean integrados a las actividades de la iglesia. Pastor, diáconos, líderes, maestros, todas estas personas deben considerar que el creyente necesita crecimiento espiritual a través de las actividades de la iglesia. Por lo menos, vean, un creyente necesita ser visitado para ver, ayudarle, para estar con él. Pero también el creyente necesita visitar a otros para ser de apoyo a los demás y para tener la comunión unos con otros. Por lo tanto, el creyente necesita ser visitado, pero también necesita hacer visitas. La iglesia debe preparar a cada creyente para ayudar a otros a través de las visitas. La iglesia necesita integrar a todos sus miembros en el evangelismo de una manera personal. Debemos enseñar, debemos preparar a los hermanos para que cuando haya el momento de evangelizar, estén preparados para esa tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Los 5 pasos de lo que es la base del evangelio. Eso lo vimos anteriormente, en cuanto al amor de Dios, que somos pecadores, que Dios dio a su Hijo Jesucristo y que debo arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo como mi Salvador. Esa es la base, eso es lo necesario. Lo otro es integrar a los hermanos, en este caso, cadenas de oración, de modo que cada creyente, además de saber cuáles son las peticiones, esté integrado apoyando a sus hermanos, orando y pueda ser participante de esas peticiones, incluso también incluyendo peticiones de cada uno de nosotros. Es una herramienta eficaz en estos momentos. Por ejemplo, nuestra iglesia lo está haciendo los días miércoles y los días sábados. Ojalá pudiera ser otros días, ojalá pudiera ser otros métodos, pero es bueno lo que está ocurriendo ahorita, solo que necesitamos ser supervisados. La iglesia necesita supervisar y animar a que estas cadenas de oración esté alcanzando a toda la iglesia, que todos podamos participar de ella. Además, mis hermanos, un creyente puede tener crecimiento espiritual cuando asiste a conferencias misioneras, cuando asiste a conferencias familiares, conferencias para jóvenes, para adultos, para niños. Hay muchas maneras pues, de enseñanza que la iglesia debe proveer para que todos sus miembros tengan un crecimiento de conocimiento, pero también la interacción y la ayuda de consejos pueda también tener un crecimiento espiritual. Por lo tanto, hemos entendido que un creyente inmaduro tiene muchas cosas que cambiar. Hemos visto cómo el creyente debe crecer o puede crecer para ser maduro. Ahora, el resultado de un cristiano maduro. ¿Cómo se puede ver que un cristiano es maduro? Versículo 14 lo dice claramente, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué está diciendo allí? No todos los cristianos son capaces de hacer lo mismo en la iglesia. Hay cristianos que son maduros y hay cristianos que son inmaduros. En el versículo 11 nos dice que hay cristianos que no pueden tener cierto conocimiento o no han alcanzado conocimiento, o simplemente en versículo 12 dice que han pasado tanto tiempo en la iglesia que han olvidado lo básico. Pero en este versículo 14 dice que hay cristianos que han ejercitado tanto que ellos son capaces de discernir, de hacer juicios correctos, de tomar decisiones que en realidad le van a beneficiar, va a ser una bendición para ellos y para otros también. Ahora, el resultado de un cristiano maduro, pudiéramos ver que son creyentes que aprenden temas difíciles de entender. Son temas difíciles de entender. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que incluso él mismo, aún con todo lo vivido y aprendido, hay cosas que el apóstol Pablo enseñaba que él tampoco entendía. Quiere decir entonces que constantemente la persona tiene que estar creciendo en conocimiento, pero también recibiendo ayuda, recibiendo enseñanza de las personas que están creciendo en las cosas de Dios, porque hay quienes aprenden temas difíciles, hay quienes no. Por lo tanto, aquel que aprende temas difíciles, realmente, además de estar metido mucho tiempo en la palabra de Dios, además de estar metido en la oración, es alguien que está siendo diligente porque está aprendiendo cosas que no todo el mundo ha logrado alcanzar en conocimiento. Por lo tanto, miren, hay temas como la doctrina de los últimos tiempos, el libro de Daniel, Apocalipsis. ¿Cuántas cosas están escritas allí que nosotros no hemos logrado entender o descifrar? Pues hay personas que han alcanzado tanta madurez en este tema porque se han metido muchísimo tiempo en eso y Dios le ha dirigido para conocer y enseñarnos muchas cosas allí. Ustedes podrán conocer a alguien que maneja esos temas muy importantes. Tenemos el otro tema de la Trinidad. Algunos dirán, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo el mundo sabe, pero mire cuántas cosas están detrás de esa doctrina que algunos han torcido, algunos han tergiversado, y es necesario pues que el creyente tenga capacidad para ver mucho más allá de lo que cualquiera puede decir o enseñar, porque la palabra de Dios es la base que debe tener el creyente para la enseñanza y para el aprendizaje también. Otro tema, las profecías y sus cumplimientos. ¿Cuántas cosas hemos escuchado? Hemos leído la Biblia, las profecías, y hay mucha gente que ha tergiversado eso. Por eso incluso hay divisiones de iglesias, hay grupos aparte, hay gente que está en un lugar diferente o hablan otras cosas porque han tomado las profecías de alguna u otra manera diferente a como la palabra de Dios las muestra. Mire, hay tantas cosas que tenemos que aprender. Hay otros temas, incluso hasta más difíciles que esto, pero nosotros vemos que un creyente maduro, un creyente que esté en crecimiento espiritual constantemente, son creyentes que aprenden estos temas, pero no los aprenden para pelear contra los otros. Los aprenden es porque además de conocer la palabra de Dios, van a ser de ayuda para otros. Por ejemplo, mire, en este caso, el creyente maduro estudia para enseñar a otros. Un creyente maduro no estudia para pelear con otros, sino para enseñar a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, temas de conducta cristiana. Hay muchos temas que nosotros no dominamos, hay muchos temas que nosotros necesitamos saber y quienes han aprendido sobre eso de una manera tal pues, que tienen la capacidad suficiente para ayudarnos a crecer en conducta cristiana.
Otro tema es en cuanto a consejería bíblica. No todo el mundo puede ser consejero, porque la verdadera base de la consejería bíblica está en la Biblia. La consejería matrimonial debe estar en la Biblia. La consejería en cuanto a la juventud debe estar en la Biblia. La consejería en cualquier tema de la vida debe ser basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, un creyente maduro, un creyente que esté creciendo espiritualmente, su única base para la consejería está en la palabra de Dios. Y aparte de eso, bueno, hay quienes están aprendiendo y enseñando sobre los dones espirituales. Para que una iglesia sea dinámica, todos deben estar en movimiento y cada uno de nosotros estamos puestos por Dios para ayudarnos entre nosotros mismos en el crecimiento espiritual, pero también en el crecimiento en cuanto a los dones espirituales, de cómo la iglesia debe ser atendida, de cómo la gente que está alrededor de la iglesia debe ser atendida. ¿Por quiénes? Por quienes están dentro de la iglesia. Y hay quienes conocen muchísimo sobre los dones, hay quienes pueden aconsejarte cuál es el don que tú dominas, la habilidad o tantas cosas pues que el pueblo de Dios tiene para hacer y ayudarse entre sí. Pero ese es el resultado de un cristiano que realmente está creciendo espiritualmente. ¿Y sabe por qué? Como dice 2 Timoteo 2:2, nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la base. Que sean personas fieles. Un creyente maduro es un creyente fiel a Dios, a la palabra de Dios y ayudar a sus hermanos también. Mis hermanos, el resultado de un cristiano maduro es que también son creyentes que se equivocan menos porque conocen y aplican la palabra de Dios a sus vidas. Vean lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un creyente entiende eso, es porque ha decidido realmente crecer. Mientras más conocemos de Dios, menos queremos ofender a Dios. Y allí es donde está la clave. Entender que Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a seguir creciendo, madurando en las cosas de Dios, madurando en las decisiones que tomen, y todo debe ser basado en lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, este texto es interesante que tú y yo recordemos siempre. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, podemos concluir lo siguiente, mis hermanos. Alcanzando la madurez es un tema que es importante que nosotros, cada uno de nosotros, pensemos siempre. Y aunque todos llegamos a Cristo siendo niños espirituales, podemos y debemos madurar. No queremos que nuestros hijos se queden del mismo tamaño. No queremos que nuestros hijos sean personas que todo el mundo tenga que señalarlo, o porque es muy delgadito, o porque es muy bajito, o porque simplemente tiene tantas deficiencias. Nosotros no queremos eso. Bueno, Dios está esperando que todos sus hijos estén espiritualmente aptos y óptimos para servirle a Él. Por lo tanto, todos llegamos a Cristo siendo niños espirituales, sí, pero nosotros podemos y debemos madurar, crecer, como dice la palabra de Dios, creciendo en la gracia de Dios. Además, un buen creyente nunca deja de aprender. Qué triste es escuchar cristianos que pareciera que no quieren escuchar a cierto predicador o a cierto maestro o alguna persona porque consideran que no enseñan nada. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque aún, como dice la palabra de Dios, aún de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Mire, hasta un niño puede enseñarnos algo, hasta un niño puede demostrar que la palabra de Dios es fiel y está siempre para ayudarnos a crecer, no solo en conocimiento, sino también en conducta. Y un creyente nunca debe dejar de aprender. Dese cuenta los médicos, ¿cuántos años estudian? Los doctores tienen muchísimas cosas que aprender cuando están en la universidad. Hacen posgrados y están en diferentes lugares atendiendo, y las cosas que no han visto en los libros
lo ven físicamente allí y aprenden de eso, pero nunca dejan de estudiar porque todo el tiempo hay un avance en la medicina o hay alguna enfermedad diferente que deben aprender a atender. El cristiano debe ver de esa misma manera. Un creyente nunca deja de aprender. El buen creyente siempre está buscando el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario estar activo en eso. Todo esfuerzo tiene buenos resultados, ¿sabe? Porque Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que nos esforcemos. Miren, ningún esfuerzo es en vano. Dios, cuando está poniéndonos en su obra para trabajar, para crecer en conocimiento, para ayudar a otras personas, Dios siempre tiene una recompensa para nosotros. Por lo tanto, todo esfuerzo que usted haga no está de más. Qué bueno sería si nos esforzamos por aprender de la palabra de Dios. Qué bueno sería si nos esforzamos por ir a temas que son difíciles de entender y dedicarles tiempo. Qué bueno sería si nosotros nos dedicamos a hacer cosas que para otros es difíciles, intentar ayudar, intentar conocer, intentar conquistar esas situaciones difíciles. Qué bueno sería si nosotros cada día intentamos hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo esfuerzo tiene buenos resultados, es verdad. Cuando nos dedicamos a algo, tenemos fruto de eso. Además, mis hermanos, para alcanzar la madurez se requieren tiempo con Dios y su palabra. Qué bueno es tener el tiempo con Dios, orando, leyendo, estudiando su palabra. Dedicarle un tiempo exclusivo para Dios. Además, para alcanzar la madurez se requiere crecimiento, es decir, ser diligentes. Mire, no espere a que el liderazgo le busque para hacer algo. Póngase a la orden. No espere que la gente los llame. Póngase a la orden. Usted y yo debemos ser los primeros interesados en crecer, los primeros interesados en hacer, los primeros interesados en ayudar. No debemos quedarnos callados, debemos buscar, ser diligentes, estar dispuestos para toda buena obra. Es necesario. Además, para alcanzar la madurez se requiere experiencia, pero experiencia al aplicar lo aprendido en nosotros y en los demás. Nuestra vida de alguna manera tiene que ser testimonio ante otros. Y eso debe ser de una manera tal que quien nos vea, que quien esté pendiente de nosotros, pueda ver lo que Dios hace a través de nosotros y que glorifique a Dios, porque lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Alcanzando la madurez espiritual es una tarea difícil, pero la Biblia y Dios tienen las herramientas suficientes para que podamos alcanzar esa madurez espiritual que todo creyente necesita y debe tener. Para alcanzar la madurez se requiere poner a Dios en primer lugar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, el Señor nos ayude para cumplir con todo esto, para su honra y para su gloria. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.